Bienvenidos a la clase de lógica simbólica con el tema las tablas de verdad y el objetivo definir las tablas básicas de verdad. Continuamos con la regla número 3, la regla de la disyunción. La disyunción de dos proposiciones es verdadera si y solo si por lo menos una de las proposiciones es verdadera. Si se recuerdan, la primera regla que aprendimos fue la de la conjunción. Iba a ser verdadera si ambas son verdaderas. Luego la regla número 2, la de la negación, va a ser verdadera si la negación de una proposición es verdadera si la proposición es falsa. O sea, lo contrario. Pero en esta regla número 3 va a ser verdadera la disyunción. Recuerden que la disyunción es la O. Va a ser verdadera si por lo menos una, puede ser la primera o la segunda, eso no importa. Si por lo menos una de ellas es verdadera, entonces la disyunción es verdadera. Puede ser la primera o la segunda, eso no importa. O ambas. Cuando nos dice por lo menos, significa que pueden ser las dos también. Veamos la tabla. ¿Cómo se llenaría esa tabla entonces? Aquí aparecen las dos proposiciones y las diferentes combinaciones. Son 4 combinaciones las que podemos tener. Veamos, aplicando la regla de la disyunción, cómo se llenaría esta tabla. Si tenemos que P es verdadera y Q es verdadera, ¿cómo sería entonces la disyunción P o Q? Entonces, sería verdadera, porque dice la regla, por lo menos una. Con una que aparezca verdadera ahí, la disyunción es verdadera. Veamos la segunda. ¿Verdadero o falso? Aquí aparece una verdadera. Miren, por lo menos uno, entonces es verdadero. En la tercera, falsa verdadera, ahí también es verdadero porque aparece por lo menos uno. En una de las dos proposiciones es verdadera. En una de las dos o en las dos. Caso contrario, ¿cuál sería el caso contrario? El único que existe, que ambas sean falsas. Entonces, en el caso de la fila 4 no se cumple. Por lo tanto, es falsa. La regla de la disyunción, repito, porque es muy importante aprenderla. Una disyunción va a ser verdadera si por lo menos una de las proposiciones, de las dos proposiciones, es verdadera. Por lo menos una de las dos proposiciones es verdadera. Repito la regla. La disyunción de dos proposiciones es verdadera si por lo menos una de las dos proposiciones es verdadera. Veamos algunos ejemplos que corresponden a la guía de trabajo en casa número 3. Indicar A o B. O sea, vamos a indicar, dadas las proposiciones en cada ejercicio, si la disyunción es verdadera o falsa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Verificar dónde se cumple la regla. Si por lo menos una es verdadera, significa que el ejercicio va a ser verdadero. Indicar A o B. A o B. Vamos a indicar si la disyunción es verdadera o es falsa. Veamos el inciso A. Si A es falso, pero B es verdadero, miren, por lo menos uno es verdadero acá, que es B. Por lo tanto, si por lo menos uno es verdadero, sería verdadero. A y B son ambas verdaderas. ¿Qué sería ahí? Verdadero. Recuerde que estamos viendo si A y B son, ahí solo nos está dando cómo es cada una de las proposiciones. Lo que nosotros estamos calculando es A o B. Es como hacer una tabla. Nos están dando las primeras dos columnas y estamos en la línea que está ahí completando la tercera columna. C. Si A es verdadero y B es falso. A es verdadero. Con una que haya verdadera, entonces es verdadero. Con una.
D, si A es falsa pero B es falsa, entonces es falsa, porque ahí no se cumple la regla. A y B son ambas falsas, igual tampoco se cumple la regla, es falsa. Entonces ahí la regla indica que si por lo menos una es verdadera, entonces significa que la proposición, o sea, la disyunción es verdadera. Veamos el ejemplo, el ejercicio número 2. Indicar si la negación de A o la negación de B es verdadero o falso en cada uno de los siguientes casos. Bien, en este ejercicio, aquí me están pidiendo la negación de A y la negación de B, o sea, lo contrario de las dos letras que dice acá. Usted lo puede hacer de esa manera. Por ejemplo, si aquí dice A es cierta y B es verdadera, entonces me están pidiendo lo contrario de A y lo contrario de B. Entonces, si es lo contrario, me están dando que A falsa, B falsa. Pero para ello, para ir familiarizándose con las tablas, voy a construir una tabla con los 5 ejercicios y vean las columnas que necesito. Observen. Aquí construí la tabla. Lo que tengo en rojo es lo que me están dando acá, los datos, como quien dice los datos. El orden de lo que está aquí no importa. El orden no importa. Aquí coloqué A, negación de A, B, negación de B. Puede ser que pude haber escrito B seguido de A. Y luego la tercera negación. Eso no importa. Lo puede hacer usted ahí si quiere de esa manera. Esta tabla es un auxiliar nada más para trabajar esto. Veamos. A es cierta, B es verdadera. Aquí están los dos rojos. Lo que está en rojo es simplemente lo que está aquí en datos. Miren, B. La segunda dice que A es falsa, B es verdadera. Aquí está falsa, verdadera. La C es A cierta, A es verdadera, dice, y B es falsa. La D, A es falsa y B es falsa. Aquí están las dos rojas. Y y B son verdaderas. Aquí están las dos rojas. Ahora, para trabajar esta que tengo aquí, esta disyunción, necesito aplicar la regla de la negación porque vea que es negación de A y negación de B. Si aquí solo dijera A y B, A o B, perdón, A o B, solo ocuparía la columna número 1 y la número 3. No necesitaría las otras dos que tengo en amarillo. Pero en este caso sí las necesito porque necesito juzgar la negación. Entonces, la negación de A y la negación de B. O sea que al final, para trabajar con lo que me piden, que es negación de A o negación de B, necesito trabajar la regla número 3 en la columna número 2 y en la columna número 4. Porque en la 2 está negación de A y en la 4 está negación de B, que es lo que corresponde. ¿Cómo voy a llenar la columna número 2? Pues lo contrario de la primera, porque es la negación de A. Observen, verdadero, la negación es falsa. Aquí está falsa, la negación es verdadera. Aquí está verdadera, aquí está falsa. Falsa, verdadera, verdadera, falsa. Siempre que escribamos la negación de una letra, va a ser lo contrario de lo que tenga esa letra. Igual y en la B, negación de B. Es lo contrario, falsa, aquí está verdadera, falsa. Verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, verdadera, verdadera, falsa. Es lo contrario de lo que tenga esa letra. Entonces las columnas amarillas se llenan escribiendo lo contrario de la columna roja. Ahora, ¿cómo encontré la columna celeste? Aplicando la regla número 3 en la columna número 2 y la columna 4. Negación de A y negación de B. ¿Cuándo va a ser verdadera? Cuando por lo menos una sea verdadera. Si se fijan, de las 4 filas, solo se cumple en la columna 2, 3 y 4. Miren, en la 2, verdadera, falsa. Estamos viendo la columna amarilla, verdadera, falsa. Falsa, verdadera, verdadera, verdadera. En estas 3 filas, por lo menos en una, hay verdadera. Por lo tanto, aquí van a ser verdaderas. En la primera y en la última, ambas son falsas. Por lo tanto, lleva falso. Entonces, si A es cierta y B es verdadera,
La disyunción de la negación de eso sería falso. Solo estoy copiando lo que aparece aquí en la tabla. Luego la segunda era verdadera, verdadera, verdadera y falsa. Si usted no quiere utilizar la tabla en este ejercicio, simplemente trabaje en la mente lo contrario de lo que aparece aquí. Porque vamos a calcular la negación de A y la negación de B. Lo contrario de lo que aparece ahí. Bien, ya estudiamos la regla de la disyunción. Trabajamos con la condicional. Esta es la regla donde la única regla que indica una conclusión falsa. Observe. Una proposición condicional es falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Una proposición condicional es falsa, aquí es falsa, es la única que vamos a concluir falsa, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Caso contrario es verdadero. Veamos. Recuerden que el antecedente es, en este caso, si tenemos P, entonces Q. El antecedente es lo que está antes de el símbolo y consecuente después de. Entonces P es el antecedente y Q es el consecuente. Es muy importante distinguir quién es el antecedente y quién es el consecuente. Entonces, para que quede claro, el antecedente es lo amarillo y el consecuente es lo celeste. La regla dice, veamos dónde se cumple la regla, que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Qué pasa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso? Ahí dice la regla, la condicional, o sea, la conclusión va a ser falsa. La conclusión es falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Observa. Entonces se cumple solo en la columna en la fila número 2. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Solo en la fila número 2 se cumple. Verdadero, falso. En la primera no se cumple, ni en la tercera, ni en la cuarta. Porque dice que para que sea falso debe ser la primera antecedente verdadero, el consecuente falso. Antecedente verdadero y consecuente falso. Entonces veamos en dónde se cumple en la columna, en la fila número 2. Por lo tanto, solo en la fila 2 es falsa. Porque solo ahí se cumple. Caso contrario, en todo lo demás, como no se cumple, es verdadero. Grabaré los ejercicios en un próximo video.